Bueno, digamos que el dominio de la ortografía nos permite a los hispanohablantes tener acceso a la comunicación, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la importancia de la ortografía y algunas reglas y recomendaciones ortográficas al final. Entonces, comencemos diciendo que la palabra ortografía viene del griego ortos, ¿sí? Y que significa correcto y de grafo, que significa escribir. Es decir, que ortografía quiere decir escribir correctamente. Eso es lo que debemos hacer cuando hablamos. Para escribir correctamente hay que prestar atención en la ortografía. Entonces, nuestro idioma necesita de la ortografía y de la gramática. Si bien es cierto que a través del tiempo el idioma va transformando, se va cambiando por diferentes situaciones, por ejemplo, por modismos, la inclusión y adaptación de vocablos de otros idiomas, etcétera, no se puede aceptar la escritura con faltas, puesto que redactar sin faltas de ortografía debería de ocupar un lugar importante, un lugar preponderante a la hora de redactar. Entonces, el texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta factores en relación con la competencia discursiva, la situación, contexto y reglas textuales y ortográficas, ¿cierto? Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene un propósito, una intención, tiene una finalidad comunicativa en un contexto determinado. Con errores de ortografía, el contenido de un texto, de un comentario en un blog, una respuesta a un tema de algún foro o incluso un mensaje, pierde credibilidad, pierde claridad, pierde seriedad. Además, para quien lo escribe, también pierde autoridad y de alguna manera prestigio y respeto. Entonces, miremos pues algunas claves o algunas recomendaciones ortográficas. Bueno, la conjunción y se transforma en e solo cuando las palabras empiezan por el sonido i. Por ejemplo, no es Adriana, Gonzalo y Inés, sino Adriana, Gonzalo e Inés. Se transforma, cambia cuando el sonido es i. No cambia, no varía si la palabra que sigue a la conjunción i comienza por un diptongo i más la vocal. Por ejemplo, no es agua, aquí miramos, agua e hielo, sino agua y hielo. Bien, hablar y escribir debe ser una tarea o un propósito diario, por eso debemos de fijarnos siempre al escribir y al hablar. Entonces, por ejemplo, no debemos ni de escribir ni decir fútbol, sino fútbol. No es histérico, sino histérico. No es ondulear, sino ondular. No es manipulear, sino manipular. Y no es anteayer, sino anteayer. Los números en un mismo enunciado no deben de mezclarse con números, con cifras y con números escritos con palabras. Por ejemplo, no escribas 47 estudiantes. Miremos cómo se combina aquí con los números y escritos y con cifras, sino debería de ser o debe de hacerse 47 estudiantes o también 47 estudiantes. No escribas 40,000 pesos, sino todo en letras, 40,000 pesos o la cifra y el número escrito, ¿no? Y la palabra pesos. El símbolo de porcentaje hay que tener en cuenta que siempre se escribe dejando un espacio. Ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo allí. El 16%.